Para nosotros hoy, si usted se sitúa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, vamos a ver que lo que es más importante al final, ¿sí? Al final de todo, lo que es importante. A cada final, cuando se termina algo, si usted lo ve en los deportes, al final, ¿cuál es lo importante? ¿Quién ganó? Que alguien haya ganado. Igual en todos los órdenes de la vida y en el ámbito espiritual también. Tenemos que tener en cuenta qué es importante al final de nuestra carrera. Cuando terminemos nuestra carrera, ¿qué es importante? Amén. Vamos a leer varios versículos y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 1. Y vamos a leer del 1 al 16. La lectura es un poco larga, pero es necesario para que nosotros, en todo el contexto de la escritura, el texto y el contexto que vamos a ir viendo, entendamos de qué se trata esto. Es un pasaje bastante conocido para muchos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Marque allí un salario por día, porque fíjese que, pues, que a los primeros obreros él les dijo cuánto les iba a pagar, pero va a notar usted algo interesante. Luego dice, verso 3, salió también como a las 9 de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Ponle atención que no les dijo cuánto les iba a pagar. Les dijo, les voy a dar lo que sea justo. Y cada quien entiende y entendió a su manera, ¿verdad? Fíjate cuál a las 9 de la mañana. Y ellos fueron, o sea, fueron obedientes. Salió otra vez como al mediodía y a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban allí y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña, la noche aquí en la escritura son las 6 de la tarde, le dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Marque eso también. Amén. Comienza con los últimos. Amén. Ya va a entender usted mejor esto. Y dice, entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más. Pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Amén. El objetivo de esta parábola no es establecer dogmas o mandamientos o leyes en él. Fíjese que en cada uno de los detalles que menciona, usted se da cuenta que intervienen varios grupos de obreros en diferentes, no categorías, sino varios grupos de obreros en diferentes horas. Y aunque nosotros acabamos de encontrar una enseñanza específica, porque creo que al leerla literalmente algunos de ustedes van entendiendo y van desgranando conforme él empieza desde las 6 de la mañana a llamar a algunos obreros, por lo menos los primeros fueron llamados a las 6 de la mañana, pero el propósito de esta parábola es explicar que en la historia de la redención hubo primeros que se convirtieron en últimos y últimos que se convirtieron en primeros. Amén. Ahora,
Aquí tenemos que ver lo que es el llamado quíntuple, ¿sí? Vemos un llamado quíntuple y lo vamos a ir entendiendo. Fíjese bien, el viñador es una imagen del Señor, es una imagen de Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Y van 5 veces a llamar a la gente para que trabaje en su viña. En la madrugada, cuando habla de la madrugada, en algunas de las versiones de ustedes, la madrugada se refiere a las 6 de la mañana. Si nosotros desgranamos los horarios en los que salió, en los primeros fueron contratados a las 6 de la mañana. El jornal dentro de un día de trabajo en el pueblo judío, el pueblo hebreo, es de 12 horas, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, para que vayamos teniendo un poquito de contexto en esto. La tercera hora es las 9 de la mañana, ¿sí? Ustedes pueden relacionar esto cuando crucificaron a Jesús, ¿verdad? Ustedes ven que lo crucificaron a la hora tercera y él murió a la hora 9, o sea que estuvo 6 horas en la cruz. Amén. Algunos piensan que solo llegó, lo crucificaron y se murió. No, él estuvo 6 horas crucificado. Amén. Entonces, la sexta y la 9ª hora son las 12 del día y las 3 de la tarde, y la 11ª hora son las 5 de la tarde. Amén. Y cuando habla acerca de la noche, habla de las 6 de la tarde, que es el horario en el que en el calendario judío, en el horario judío empieza la noche para ellos. Amén. Ahora, fíjate bien, tome nota de algo muy importante. El señor de la viña negocia con el primer grupo, negocia el pago de un salario o de un jornal por el día. Pero a los otros grupos no les menciona nada de cuánto les va a pagar, solo les dice que les va a pagar lo justo. Y a los terceros, a los cuartos y quintos, ni siquiera les menciona cuánto les va a pagar, ni siquiera les dice lo justo, solo les dice vayan a la viña. Y de acuerdo a lo que nosotros podemos entender en esto, en el significado de la historia en general establecida en la palabra del Señor, el primer grupo representa a Israel. Dios hizo un pacto con ellos y el pacto de Dios involucraba una acción y una recompensa. La ley. La ley era acción y recompensa. Hazlo y recibirás. Ustedes quieren ver la ley reducida en 2 palabras. Así la ley judaica es así, o la ley mosaica, o como ustedes quieren llamarle, es hazlo y recibirás. Por lo tanto, está en función a las obras. ¿Me entienden? Ese fue el primer grupo. El primer grupo al que se le ofreció específicamente pagarles el jornal de un día, ¿sí? O un denario, ¿sí? Para términos de moneda es un denario. Fue el único grupo que se le menciona la cantidad que se le va a dar, y ellos trabajaron todo el día pensando que iban a recibir un denario o el jornal de un día. A los otros grupos no se los menciona cuánto les va a pagar. Por lo tanto, los otros grupos estaban dependiendo de lo que iba a ser el pago que les iban a dar. Obviamente, si ustedes lo piensan y razonan un poco o de acuerdo a su sentido común o a la lógica, los que contrató a las 9 y a las 12 y a las 3, ellos pensaron que les iban a pagar una parte del denario. ¿Verdad que sí? Así pensaríamos los demás, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, el primer grupo es Israel, ese primer grupo de las 6 de la mañana. Israel siempre ha tenido celos, ¿sí? Fíjense bien, esto la palabra del Señor lo dice. Israel siempre ha tenido celos de que Dios llamara a otros sin establecer condiciones. Amén. El judío no cree en la gracia porque para ellos es demasiado benévolo de parte de Dios escoger gentiles y darles el perdón y darles el reino de los cielos solo por gracia. Amén. Entonces el pueblo de Israel siempre ha tenido celos de ese otro grupo que somos nosotros, la iglesia. Pero fíjense cómo lo dice Pablo ahí en Romanos capítulo 9, verso 30. Si van conmigo. Miren que es bien interesante lo que el Señor nos está enseñando hoy. Romanos capítulo 9, verso 30. Relacionado con esto, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Que aquellos de las naciones que no perseguían la justicia han obtenido la justicia, pero una justicia que es por la fe. Pero Israel, persiguiendo una ley de justicia, no la ha alcanzado. Amén. ¿Por qué? Porque Israel violentó
y sigue violentando la ley que Dios le dio. Esa ley, y ellos siguen creyendo en algún momento que la bendición de Dios la obtenemos, número claro, por una fe en Dios. Sabemos que Dios existe, pero nuestras obras. Amén. Y sigue diciendo el pasaje, ¿por qué? Porque no fue por fe, sino por obras. Y Pablo concluye diciendo, tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Jesucristo, la piedra de tropiezo. Amén, porque Él vino a establecer a un pueblo nuevo en la tierra y obviamente dejarle la puerta abierta a ellos. Muy bien, los de las 9 de la mañana, que es el segundo grupo al que llama, establece, fíjense bien, que Él no negocia nada con los que son llamados a las 9, sino que solo les dice, les daré lo que es justo. Amén. Estos son los apóstoles del libro de los Hechos, capítulo 1. Ellos son los apóstoles, ¿sí? Solo no les ofrece un pago exacto, sino les dice, les daré lo que sea justo. Estos son los apóstoles y son los primeros de la nueva edad de la gracia o la dispensación de la gracia. Por eso no menciona cantidad, porque ya la mente y el corazón de la iglesia ya no está sujeto a un pago, sino que lo que recibe, lo recibe por gracia. Amén. Ya lo leían hace un momento uno de los intercesores, ¿verdad? De gracia recibimos, demos de gracia. Amén. Así es que estos son después de los que vienen después de Israel. Y en tercer lugar, los horarios de 12 del día y 3 de la tarde, o las 12 y las 15 horas, estos dos horarios, si ustedes se dan cuenta, están vinculados entre sí. El pasaje los cita juntos, ¿sí? Dice los de la hora tercera, los de la hora novena. Amén. Entonces, sexta y novena, perdón. En estos dos horarios, fíjense, ¿de qué se trata? De acuerdo a Hechos 2:10, es el pueblo judío, y de acuerdo a Hechos 10:28, es la iglesia, los gentiles siendo unidos. Amén. Así es que los judíos convertidos, recuérdense que en el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, las 120 personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo eran judíos, no eran gentiles. No nos confundamos pensando que ahí había gente que no era judía. No, eran judíos los 120. Cuando ellos proclaman la palabra y Pedro da ese sermón donde se convierten 3,000 personas, dentro de las 3,000 personas, muchos, cientos de esas 3,000 personas eran gentiles. Y ahí se funde lo que es la iglesia. Ahí se funde el judío creyente, el judío nacido de nuevo, con el gentil nacido de nuevo. Ellos son los de la hora 12, sí, sexta, amén, y la hora novena, amén, que son las 12 del día y las 3 de la tarde, amén. Y en cuarto lugar, fíjense bien que a las 5 de la tarde, este viticultor, ¿qué es lo que hace? Sale una vez más, manda a su mayordomo y llama a los últimos jornaleros de la viña. Pónganle, por favor, amados hermanos, ustedes que esperan la segunda venida de Jesucristo. Y cuando hablamos de la segunda venida, nosotros estamos hablando acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia para nosotros. Amén. Porque son los últimos jornaleros de la viña. Ya no hay más. Amén. Cuando yo le digo a usted, después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién más está? Nadie. No hay nadie más. El Espíritu Santo, fíjese bien, el Padre vino y trató. Dios trató directamente con el hombre, trata con la nación de Israel y con las naciones a través de los profetas. Luego viene Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él se va y viene el Espíritu Santo. La Trinidad completa haciendo su labor de salvación. No hay más, no hay una cuarta persona. Ahí termina todo. El Espíritu Santo va a llevarse a la iglesia, va a arrebatar a la iglesia y entonces ya todo quedará para que las naciones sean juzgadas. Ahora fíjese bien, pues, si Dios trabaja con los últimos,
Entonces, los últimos jornaleros, después de ellos, ya no hay más. Amén. Ya no hay más jornaleros. Ya no hay otro llamado a los jornaleros. Claro, en la tribulación va a haber un llamado al pueblo de Israel, que es con quien va a tratar. Pero Israel no es jornalero. Israel se convierte en hijo después de su primera llamada. Amén. Ahora, fíjese bien, ahí en 1 Juan capítulo 2 y verso 18, el apóstol Juan escribe proféticamente el tiempo en que el anticristo comenzará a revelarse. ¿Sí? Con B pequeña, revelarse. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, si usted lo ve en su Biblia o lo anota, dice Juan, hijitos, es la última hora. Amén. Juan está haciendo una referencia a los jornaleros de la hora 11. Juan está haciendo exactamente una referencia a la parábola de los jornaleros de la hora 11. Por eso dice hijitos. ¿A quién les dice hijitos? A los creyentes, a los nacidos de nuevo, porque nosotros somos hijos, dice que el que confiesa a Jesucristo, amén. Y miren cómo lo escribe Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 13 y verso 11. Pablo dice, Romanos 13, 11, y esto debemos hacer, está entre paréntesis como una referencia, conociendo el tiempo que ya es hora. Fíjate que los jornaleros de la hora 11 sabían que solo iban a trabajar una hora o ellos pensaron que iban a trabajar 10 horas o 6 horas u 8 horas. No, ellos sabían que solo les quedaba una hora de trabajo. Así es que cuando Pablo dice, conociendo el tiempo, hace una exhortación para que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Nosotros somos los jornaleros de la hora 11, visto desde el punto de vista cronológico en el detalle de la parábola. Somos los de la última hora. Amén. No hay otra hora más. No hay un trabajo a las 19 horas o a las 20 horas. Ese es tiempo de reposo. Ese es tiempo de descanso. Por eso dice que la noche está por terminar. Vistámonos, dice, de las armas de luz, porque viene el día. La noche está por terminar. Amén. Nosotros nada tenemos que ver con la noche. Amén. Algunas personas dicen, es que yo me acuesto a las 11, 12, 1 de la mañana porque soy noctámbulo. Usted tiene un problema de orden biológico en su cuerpo y tiene que ponerlo en orden. Amén. Porque usted debe trabajar todo el día y en la noche buscar horarios de descanso. No digo que no haga algunas cosas, por supuesto, hay tantas cosas que hacer, pero busque un horario de descanso también. No puede decir, soy noctámbulo. No es el diablo le metió a la cabeza que usted es noctámbulo. Amén. Dios establece claramente el día para trabajar y la noche para descansar. Tal vez ese tiempo usted dice es que tengo que mandar un montón de correos y tengo que hacer esto. ¿Y su familia? ¿Y el compartir con sus hijos? ¿Y el compartir con su cónyuge? ¿Es el tener ese tiempo de intimidad emocional con su familia? Amén. Hay tantas cosas. ¿Por qué no evangeliza por teléfono? Evangelice a través de eso. Entonces, sí, usted está haciendo algo porque en medio de las tinieblas usted está haciendo luz. Amén. Finalmente, a las 18 horas, ¿sí? El dueño de la viña llama a sus trabajadores y ajusta cuentas con ellos. Amén. Aquí en su cabecita y aquí en su corazón, piensen, cuando termina el día, el Señor va a llamar a sus obreros para ajustar cuentas con cada uno. Amén. Fíjese lo que dice la palabra ahí en ese verso 10. Váyase ahí, Mateo, donde estaba. Pero mire lo que dice el verso 16. Así como es, así está establecido y nadie lo va a cambiar porque es un decreto. Cuando la Biblia dice, por tanto, es un decreto. Cuando la Biblia dice, así es un decreto de Dios. No lo va a cambiar nadie, absolutamente nadie. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Amén. A nosotros hay alguna de las versiones que usted tiene, dice, a los primeros serán postreros y los primeros postreros, ¿sí? Y los postreros primeros, que muchos son llamados, ¿sí?
y pocos escogidos. Muchos llamados. Ahora, los llamados como el pueblo de Israel, bajo la ley, es algo que Israel apela constantemente, la ley, pero que Israel perdió. ¿Sí? ¿Se recuerda de Esaú? ¿Qué perdió Esaú? Ok, ¿quién ganó la primogenitura? Jacob. ¿Qué hizo Esaú cuando se dio cuenta que había perdido la bendición del padre? ¿Qué lloró? Esaú lloró porque perdió. Esaú es un tipo de Israel. Jacob es un tipo de la iglesia. Exactamente así. Israel apela constantemente a la ley, pero perdió aquello que Dios le estaba dando a través de la ley. El camino de una relación personal con Dios a través de algo que Dios le pide a la iglesia y al creyente también, que se llama obediencia. Amén. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? La iglesia. Los judíos convertidos, por supuesto, y todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en el tiempo de la gracia. Nosotros somos los escogidos. Amén. ¿Somos muchos? No lo sé. ¿Millones? No lo sé. Podemos decir sí, por supuesto, claro, miles y miles de millones. Ahora, Romanos 11, que quiero que lea conmigo, adelántese un poquito, por favor, al libro de Romanos, y luego vamos a regresar allá a Mateo, porque es la parte central de nuestra predicación en el capítulo 11. Fíjese lo que dice la palabra. Así también, en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de la gracia. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Amén. Ahora, este remanente se convierte en los escogidos. Amén. Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, usted recuerda que el Señor dice, a los suyos vino, a los suyos vino. Amén. Fíjate que no dice a los suyos, porque hubiera incluido a las naciones. Dice a lo suyo. ¿Por qué? Porque era un pueblo único sobre la tierra, el pueblo de Israel. Sigue siendo así. El pueblo de Israel sigue siendo un pueblo único en la tierra. Sigue siendo la niña de los ojos del Señor. Amén. No menosprecie, por favor, al judío. No comete ese error. Al contrario, bendígalo. Ore por ellos y bendiga por el pueblo, al pueblo judío. Amén. Muy bien. Hagamos una aplicación entonces de una manera personal. ¿Cuál es la aplicación personal que este pasaje de Mateo en el capítulo 20 y los versículos 1 al 16 que hemos leído tiene para nosotros? La aplicación personal es: deja que el Señor te llame. Esa es la aplicación personal. Deja que el Señor te llame. Porque no podemos rehuir, podemos hacerlo, pero no debemos de cerrar nuestros oídos. Porque miren, en los profetas, cuando el Señor habla a través de los profetas, Él varias veces le advierte a Israel que Él los llamó y ellos no atendieron el llamado. Así es que la aplicación personal de esta parábola de los jornaleros, que es como la conocemos en la iglesia cristiana, tiene uno del primer sentido, la clave, la médula espinal, es déjate llamar, deja que el Señor te llame y escucha tu llamado. ¿Por qué razón? Se lo digo desde mi corazón, porque puede que sea la última hora en la que usted y yo hemos sido llamados. ¿Qué significa esto? Que no va a haber otra hora, no va a haber otro llamado. Puede ser que usted y yo estemos recibiendo el llamado de Dios porque es la última hora. Todos los acontecimientos alrededor del mundo nos muestran que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que todos los teólogos, la mayoría de teólogos, no todos, pero la mayoría sí pueden coincidir que estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad a nivel de los juicios de Dios sobre la tierra. Amén. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usar tu vida.
Dios te ha dado talentos naturales. Dios te ha dado dones espirituales. Miren, tenemos dones espirituales. Los tenemos distribuidos en tantas formas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. El fluir del Espíritu Santo es manifiesto. Amén. Mire que es importante. Pablo en Efesios 5:16, si usted lo anota o lo quiere leer conmigo, Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La noche viene, dice otro pasaje, en los que ya no podremos trabajar. Amén. ¿Por qué debemos de atender el llamado de Dios? Porque puede que sea el llamado de la hora 11 y ya no hay más otro llamado. Es el último llamado del Señor de la viña. Sigue siendo vigente lo que aquellos discípulos escucharon de la boca de Jesucristo cuando Él dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Así es que, como lo decía uno de los grandes escritores y grandes teólogos de la historia, Charles Spurgeon, dijo, nunca hay otro tiempo disponible para nosotros, solo el tiempo presente. Amén. No hay otro tiempo, no podemos pensar, voy a trabajar para el Señor la otra semana, el otro mes. Usted no sabe si usted va a estar aquí todavía. Y dejó de hacer la obra para la cual usted fue llamado. Amén. Mire, hermanos y hermanas, un día, cada uno de nosotros, delante del Señor, vamos a mirar atrás. Cuando estemos ahí, posiblemente el Señor nos va a permitir ver atrás y nos daremos cuenta de qué cosas eran realmente importantes. ¿Se da cuenta? O sea, piense por un momento en esa instancia en la que usted y yo vamos a estar parados ante el juez justo. Y Él nos va a permitir ver hacia atrás y veremos muchas oportunidades en nuestra vida que nosotros dejamos de ver lo que era importante y nos ocupamos de cosas que eran urgentes para nosotros. Amén. Así es que lo digo de mi corazón, Dios quiera que no sea tarde. Yo creo que el dolor más fuerte que un creyente puede tener es darse cuenta que es tarde. Mire, es lo que va a pasar con cristianos que en algún momento se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, pues la Biblia nos muestra que se van a quedar algunos. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo doloroso de quedarse y darse cuenta que es tarde? 1 Corintios 15:48 dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:48. Así que, otra vez, así que, hermanos míos amados, le está hablando a la iglesia, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor. No se quede estancado, crezca, 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 crezca constantemente en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amados míos, crezca en la obra del Señor. Crezca en el conocimiento de la palabra. Crezca usted en el servicio al Señor. Sírvale al Señor con sus dones. No esté esperando otro tiempo cuando tenga tiempo. Dios no es un mendigo para recibir de usted migajas de su tiempo, lo que le queda. Aquella persona deprimida, terriblemente deprimida por falta de amor, decía: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, migajas. Dios no espera migajas. De hecho, cuando aquella mujer sirofenicia habló acerca de las migajas que caían de la mesa, él dijo una ley fundamental del cristianismo y del creyente: el pan es para los hijos. Y si el pan es para los hijos,
usted y yo debemos de darle lo mejor de nuestra vida a Dios. Al fin y al cabo, seguramente antes de convertirnos al Señor le dimos lo mejor de nosotros al diablo. Le dimos lo mejor de nosotros a Satanás y el mundo. Entonces, ¿por qué no darle lo mejor de nosotros a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Crezca en la obra del Señor. Pero crecemos realmente, avanzamos, estamos avanzando en nuestro cristianismo, estamos avanzando en el conocimiento de Dios. Fíjate que Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eso era el esfuerzo de Pablo. Continuamente, diariamente, Pablo decía, a fin de conocerle a él. ¿Está usted avanzando? ¿O está retrocediendo? O aún peor, está estancado. No pasa ni para adelante ni para atrás. Fíjese que una persona estancada produce declive. Mire usted a cualquier creyente que se estancó, que ya no lee la Biblia, ya no ora, no va a la iglesia, no quiere andar. Mírelo y usted va a ver una planta que se está secando. Porque el estancamiento produce declive moral, espiritual y físico. Termina secándose. Amén. Alguien señaló alguna vez que Jesús, a través de su muerte y resurrección, ha hecho, este es un escritor cristiano, ha hecho todo lo posible para que usted vaya al cielo. Fíjese bien, Jesús, a través de su muerte y su resurrección, hizo todo lo posible para que usted y yo vayamos al cielo. Amén. Romanos 10, versos 9 y 10 dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, confesares audiblemente, confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Testimonio de vida. Testimonio de vida. Usted cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted. Dígale a la gente. Cuéntele a la gente. Vaya y declare, proclame la palabra del Señor. Pero use sus talentos naturales. Use los dones que Dios ha depositado en usted. No se quede con eso ahí. No se estanque. Es lo peor que usted puede hacer. Aunque Pablo también nos exhorta que nosotros, dice Pablo, nosotros no somos de los que retroceden. Porque sabe, generalmente una persona que retrocede es una persona que se va a terminar estancando porque en un momento ya no tiene para dónde pasar para atrás. Porque va a llegar a lo mismo, va a llegar a lo finito, va a llegar a lo temporal, va a llegar a lo terrenal. Pero un cristiano que avanza hacia adelante, un cristiano que camina hacia adelante, no tiene límites porque nosotros vamos hacia la eternidad de Dios. Mire que cuando Dios manda al pueblo de Israel, cuando se paran frente a aquella tremenda y robusta ciudad de Jericó, esa ciudad era tremenda. Dice que en las murallas, arriba de las murallas de Jericó, cabían a la par, ¿sí?, 10 carros de batalla. Se imagina el ancho de esas murallas. Y cuando Dios las derriba, al grito de todo el pueblo, porque Dios no las derribó porque ellos gritaron. Ellos gritaron para que Dios la derribara. Y cuando Dios la derriba, Dios le da una orden que a mí no, mire, esto me ha marcado a mí por años. Él les dice, vayan derecho y hacia adelante. Y así es el caminar del creyente. El caminar del cristiano no es para los lados, no es para atrás. El caminar del creyente es derecho. Nuestros caminos son rectos. Nuestro camino es llamado camino de santidad. Y nosotros caminamos derecho y hacia adelante, para adelante. Amén. No hacia atrás, no para un lado. No se distraiga con cosas. Pero esto tiene que ver, este proceso tiene que ver con el llamado de Dios para su vida. Este día Dios los está exhortando y animando a ustedes para que vayan y entren a su viña a trabajar. Recuerde, tal vez es la última hora,
y no habrá otro llamado. Oro al Espíritu Santo para que usted se quede con eso en su corazón y el Espíritu Santo lo incomode día a día, lunes, martes, miércoles, cada día de la semana. El Espíritu Santo, por su misericordia, lo incomode y le diga: eres de los llamados en la última hora, no volveré a hacer otro llamado. Algunos que todavía padecen de problemas de autoconmiseración dicen: es que yo no puedo, es que yo no creo que tenga talentos para eso, es que a mí no me ha llamado el pastor, es que a mí no me dicen nada. Mire que aquí dice que llamó a todos. Si usted se pregunta por un momento en un empresario o una persona que tiene una hacienda, ¿para qué va a llamar a unos a las 5 de la tarde si solo van a trabajar 1 hora? Sería muy difícil. Los de 3 horas todavía dicen: no, bueno, por lo menos trabajan 3, pero el de 1 hora, pregúntese, ¿usted lo llamaría? No, usted y yo no los llamaríamos, pero Dios en su misericordia y su gracia nos llamó. Amén. Nos llamó. Mire que es hermoso. Es que no diga: es que yo no sé si el Señor me ha perdonado mis pecados, no sé si todavía puedo, no sé si ya estoy. Mire, cuando uno está joven dice: es que soy muy joven. Cuando está viejo es que ya estoy viejo. Entonces, ¿cuándo? Dígame cuándo. Algunos argumentan, fíjese bien que algunos cristianos que todavía no trabajan para el Señor argumentan que ¿qué pasa si cometen errores? Y si me equivoco, bueno, déjeme contarle algunos personajes. Noé era un borracho, pero calificó. Mire que es tremendo. Era borracho y calificó. Y todavía Dios le da descendencia, fíjese. El anciano Abraham y su esposa, ¿qué eran? Idólatras. ¿Sí o no? Eran idólatras. Ellos servían a ídolos. ¿Cuántas veces le ofrecieron sacrificios a ídolos? No me digan que Abraham estaba guardado para el Señor y él no hacía. No, él era idólatra. Ellos iban a ofrecerle sacrificios a los ídolos, como algunos cristianos aún. Jacob, mentiroso, un mentiroso. Él era mentiroso por su naturaleza carnal. Oye, él no es que engañó a su papá. No, él ya era mentiroso. Mire, cuando a usted le digan algo, es que yo no soy así, es que eso que hice, no sé por qué lo hice. Dígale: lo hiciste porque así eres tú. No es que te surgió de repente, así eres tú. Amén. Jacob ya era mentiroso. Ahora Dios está en su misericordia para levantarlo. Abraham, Jacob, Noé, Moisés. ¿Cómo le llamaría usted a Moisés si él mata a un egipcio? ¿Asesino o no? No, él no es asesino porque él era escogido por Dios, no era asesino. No le dice Dios a David pues que él no puede construir el templo porque tus manos están llenas de sangre. ¿Ve? Moisés era un asesino, pero Dios lo escoge para libertar al pueblo. Amén. También, ¿verdad? Rahab, una prostituta, y Dios la escoge para levantar de descendencia al Mesías. ¿Se da cuenta? Timoteo, un joven enfermo. Así es que tampoco diga que por enfermedad. Timoteo era enfermo. Pablo dice: por tus males digestivos, ¿verdad? O el estómago. O sea, Timoteo no es que le cayó mal una comida en la noche y dice: mira, es que Timoteo tenía, ¿de qué enfermedad tenía? No sé, pero que Timoteo era un joven enfermo. Usted lee el libro de los Hechos y se va a dar cuenta que Timoteo era un joven enfermo. Y mire todo lo que Timoteo hizo. No dijo: ay, no, es que tengo gastritis, tengo úlceras, pues peor, tengo colon irritable. Timoteo le importaba eso, y Pablo en una revelación del Espíritu Santo le dice que tome vino a causa de sus males. ¿Sí? No por sus males toma vino, es como algunos lo hacen, porque lo abandonaron, ¿verdad?
Bueno, ¿y qué me dice del irascible Pedro, verdad? No entendía nada. Los discípulos, dormilones, asustados. Mire qué tremendo. Y fracasaron lo que emprendieron. En aquellas cosas, cada vez que Jesús los mandaba a hacer algo, cuando ellos, usted lee que la victoria, lea los evangelios y usted se va a dar cuenta que el único momento en que los discípulos tuvieron una victoria fue cuando el Señor los manda de 2 en 2. Y ve a todos los demás y va a ver que fracasaron. No podían liberar a aquel que estaba ahí. Satanás lo tenía atado, ¿verdad? No podían contender con los fariseos. Ellos fracasaban. Y sin embargo, de ellos levanta el Señor la iglesia en Pentecostés. Así es que, amado hermano, hermana, no me diga, por favor, que usted no está preparado, que no está capacitado, que usted padece de depresión, que usted padece de esto, que le duele la espalda, que le duelen los pies. A mí me lo puede decir, pero esa justificación, esa su explicación a Dios no le sirve, porque Dios no le está diciendo que hable con los pies o con los lumbares. Dios le está diciendo que hable con la boca. Amén. Le está diciendo que proclame el evangelio de Cristo con la boca. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Y usted tiene talentos que Dios le ha dado, naturales, pero tiene dones del Espíritu Santo con el que Dios los ha capacitado. Amén. Mire que esta experiencia que nosotros tenemos, usted puede verse al espejo y decir, es que no sé si me van a... ¿Por qué? Porque este movimiento de iglesia postmoderna ha enseñado que para predicar tiene que estar usted pero elegantemente vestido. O todo fachudo para que entonces alcance a los jóvenes. Lo que tiene que tener es el Espíritu Santo en usted, porque es el Espíritu Santo el que los va a convencer, no la forma en la que usted se viste. Quiere vestirse con pantalones rotos, allá tendrá usted que rendir cuentas al Señor, y si se le viste elegantemente, tampoco crea que por eso va a entrar al cielo, ¿verdad? Esto es por misericordia, es por gracia, amén. Ahora, mire bien, ninguno de todos los que le mencioné, ni Abraham, ni Moisés, bueno, Job, se lo ve ahí también, quejumbroso en todo este tipo de cosas, pero si usted pregunta por aptitud, ninguno era apto. Ninguno era apto. Sin embargo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Respondieron al llamado. Es todo lo que Dios le está pidiendo, hermano. Que responda al llamado. No le está diciendo, vaya y prepárese en un seminario o instituto bíblico, saque sus diplomas de teología o vaya con el mejor maestro. Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad ustedes? Pero mire que Pablo era terrible. Ahora, ¿qué necesita usted para servirle al Señor? ¿Qué necesita? De acuerdo a lo que vimos, ¿qué necesita? Oír que Dios lo llamó. Porque aquí no se trata de que Dios me va a llamar. No, ya lo llamó. Y algunos de ustedes saben, porque saben que Dios los llamó, pero no quieren. Y ahí, allá, en casa también. Posiblemente hay algunos, seguramente hay algunos, más que seguro que hay algunos, que ustedes saben que Dios los llamó y no han atendido el llamado. Tal vez los llamó a las 9 de la mañana, tal vez a las 12, tal vez a las 3 o tal vez a las 5. Pero una cosa es real, Dios los llamó. Amén. Y la decisión de cada uno de nosotros es, atiendo el llamado. Primero, ¿quién lo llamó? ¿El pastor? ¿El líder? ¿Quién lo llamó? ¿El ministro? ¿Quién lo llamó? Porque si lo llamó Dios, que está sentado en su trono, si lo llamó el Señor y usted sabe que Él fue el que lo llamó, ¿qué está haciendo allí sentado? Y no le digan, ¿verdad? Porque el Señor ya sabe que usted está sentado y no se ha movido de ahí. Levántese. Mire que a Elías, cuando estaba allá deprimido,
Porque los siervos del Señor y los grandes profetas del Señor tuvieron problemas también emocionales, mentales, tuvieron problemas físicos, también pasaron por eso. Ahora fíjense que Elías estaba ya tirado ahí, queriendo morirse. Dijo, no hay ningún profeta más. Y el Señor le dijo, hay 7,000 profetas todavía en Israel. Pero Elías está diciendo, solo yo quedo, ¿verdad? Así es que, Señor, me quiero morir. Llévame ya contigo, Señor. Pero le faltaba mucho a Elías. Y sobre todo una de las cosas que le faltaba era establecer un sucesor. ¿Y qué le dice el ángel al Señor, a Elías? Levántate. ¿Ah? Levántate. ¿Usted qué cree que hizo aquel ciego Bartimeo cuando se levantó y corrió detrás de Jesús diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué cree que hizo cuando lo sanó? Yo personalmente creo que siguió a Jesús. No sé si era uno de los 120, pero sé que siguió a Jesús. No sé si murió antes, no lo sé, pero sé que siguió a Jesús. Aquella mujer anciana que dejó sus 2 dracmas en el alfolí de la limosna, ¿qué cree que pasó? Dios la sostuvo y ella seguramente fue una mujer de esas mujeres que seguían a Jesús. Pero hay un llamado. No es solo el llamado, y usted tiene que oír audiblemente, sígueme, que te haré pescador de hombres, te haré pescadora de mujeres. No, es el llamado, sígueme. Mire que cuando llama a Leví, pues llamado Mateo, era un publicano, un recaudador de impuestos, lo único que le dijo fue sígueme. No le dijo, sígueme, deja el banco de recaudación y avísale a tu familia que te vas a ir conmigo. Y no, solo le dijo, sígueme, pero vino tal convicción. Y este hombre estaba esperando ese momento de poder escuchar de Dios una revelación de quién era verdaderamente su hijo. Y cuando lo supo, a través de verlo caminar, no sé cuántas veces Leví lo había visto en el corto tiempo que el ministerio de Jesús llevaba, pero le obedeció. Le obedeció. Ahora, ¿qué está haciendo usted? Porque el tiempo es corto. Dice la palabra del Señor que los días son malos. Los días que estamos viviendo no son días precisamente buenos. Mire, la noche está avanzando. La noche está por cernirse sobre toda la humanidad, los tiempos más oscuros que la humanidad habrá vivido en la historia. Vienen los tiempos más oscuros y no, yo voy a predicar porque para que el Señor me agarre bien, no, tengo que alcanzar almas para el reino del Señor, tengo que salvar a la mayor cantidad posible de hombres y mujeres, de jóvenes, de ancianos, de niños. Alcanzarlos, es esa carga que nosotros oramos constantemente para que venga sobre cada creyente una carga por las almas, no la carga sobre la economía de su país, no la carga por la economía familiar, no la carga dónde va a inscribir a sus hijos el siguiente año, en qué colegio los va a inscribir o en qué universidad van a ir los jóvenes, no la carga por pensar si usted va a poder pagar la hipoteca de su casa, no la carga para pensar si usted va a morir pronto o va a morir a largo plazo, sino la carga de ver que hay hombres y mujeres que están caminando sin esperanza, que ni siquiera conocen a Dios, pero que tienen una necesidad de encontrar lo que es esa identidad, no identidad psicológicamente hablando, sino una identidad de verdaderos hijos de Dios. Y usted tiene la respuesta, usted tiene en su boca. El Señor nos ha estado hablando sobre esto y Él nos ha dicho que Él pondrá su palabra en nuestra boca para que nosotros vayamos y contemos el verdadero evangelio de justicia y el evangelio de la verdad de Cristo. Usted tiene muchas personas allí cerca. Hoy es el llamado del Señor. Hoy estamos en esa hora. Hoy yo creo firmemente en mi corazón. Podrán decir algunas personas, otros predicadores podrán tener una opinión diferente. Esto es lo que yo he recibido del Señor. Somos ellos,
los que estamos en el último llamado del Señor. ¿Qué más se puede dar? La maldad ha avanzado muchísimo en el mundo. La tecnología, la ciencia está llegando a niveles impresionantes. Amén. Quiero que vea un video. Le quiero mostrar a alguien. Le quiero mostrar a alguien de quien usted seguramente va a tener que aprender. Amén. Quiero que vean algo. Les quiero hablar acerca de alguien. ¿Sí? No es una persona. Es un insecto. Y quiero contarles acerca de este. Quiero que vean dos detalles en este insecto. Y les voy a decir qué dice la ciencia, qué dicen los físicos, qué dice la ley de la termodinámica, qué dice la ley de la aeronáutica acerca de este pequeño insecto. Amén. Vamos a ver lo que se conoce como el abejorro. Vamos a ver cómo vea a este insecto. No, ahorita le voy a decir dos cosas que tiene el abejorro: el tamaño del cuerpo y el tamaño de sus alas. Son desproporcionadas las alas en función al tamaño de su cuerpo. Si usted ve el cuerpo, es un cuerpo vigoroso. Y usted vea las alas y sin embargo, mire, vuela. Si usted ve y lee un poco de las leyes de la física y lee un poco de la ley de la termodinámica y escucha hablar a los expertos en aeronáutica, le van a decir que es imposible que el abejorro vuele. Hable con uno de ellos y le van a decir, lo que ese insecto hace es imposible. Con el tamaño del cuerpo que tiene y el tamaño de sus alas, es imposible que vuele. Pero Dios lo creó y le dijo, vuela. Y el abejorro voló. Tal vez usted se cree un abejorro y se mire el cuerpo grande y las alas chiquitas. Pero huele a predicar. Mire, el abejorro vuela y va, mire, ahí usted lo vio, de flor en flor, va de un lado, va para otro, nutriéndose, preparándose también para sus crías. Y el Señor lo ha llamado a usted a su viña y le dice, entra a mi viña, ve a mi viña a trabajar. Y usted no puede poner ninguna excusa. Si quiere, póngala. Pero usted va a tener que rendirle cuentas a Dios. Imagínese que el abejorro se viera las alas y dice, no, es que muy chiquitas mis alas. Dame alas como de águila. Pero cuando el Señor lo creó y le dice vuela, el abejorro levantó su vuelo y hasta ahora es una de las especies que no está siendo eliminada de la tierra. Sigue reproduciéndose. ¿Saben por qué? Porque está haciendo aquello para lo cual Dios lo creó. Y aunque todas las leyes naturales y el hombre digan que es imposible que ese insecto vuele, vuela. Y aunque la gente le diga a usted que usted no es predicador, que a usted nadie lo ha preparado, que usted ni siquiera conoce la Biblia, si usted abre su boca, el Señor la va a llenar con su palabra. Amén. Y los que están en casa, si usted no abre su boca, usted no va a experimentar lo que es las delicias de la palabra del Señor en su boca. Mire, cuando el salmista habla acerca de que las palabras del Señor, la palabra del Señor es más dulce que la miel a su boca, no está hablando cuando él se la pone en la boca, sino cuando él empieza a degustar en su paladar el sabor de la miel. Cuando usted, no es solo cuando usted recibe la palabra del Señor, sino que usted va a experimentar la mayor delicia de la palabra de Dios cuando usted hable la palabra de Dios al huérfano, a la viuda, al desamparado, al menesteroso, al perdido, al que no tiene esperanza. Cuando usted le hable la palabra, usted va a experimentar lo que el salmista decía cuando él habló que la miel era más, que la palabra del Señor era más dulce que la miel a su boca, a su paladar.
Amén. Así es que hoy es el día del llamado. Hoy es el día. ¿Qué cosas vienen sobre la tierra? No lo sé. No voy a preocuparlo ni asustarlo con eso, pero no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a estar usted sobre la tierra? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a estar yo? No lo sabemos. Pero una cosa hago, Pablo mismo decía, y yo hago mía esta palabra hoy, y usted haga suya esa palabra también. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, hasta llegar a ese momento de la perfección, hasta ser perfeccionado, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero eso no lo hacemos sentados. Nosotros hagamos las cosas. Es más, la palabra del Señor dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. No es a base de argumentos que usted va a convencer a la gente. No es a base de argumentos que usted va a salvar a la gente primero, porque usted no va a salvar a nadie. El que salva a las personas es Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es hablarle la palabra. Yo no sé con cuánta gente se va a reunir usted hoy en la tarde a almorzar y con quiénes va a estar en la tarde y quiénes lo van a llegar a visitar a su casa. No pierda la oportunidad. Hábleles la palabra, cuénteles de Cristo, presénteles a Jesucristo y llévelos al conocimiento de Jesucristo de tal manera que rindan su vida al Señor. No desperdicie esa oportunidad que gente esté llegando a su casa. Son duros, pastor. El trabajo que usted tiene es hablarles la palabra. Deje que el Espíritu Santo agarre esa palabra y quiebre la piedra del corazón de esas personas. La palabra del Señor es como fuego que consume y ningún corazón se va a quedar indiferente cuando la palabra del Señor es dada. ¿Con quién se va a reunir hoy en la tarde? ¿Con quién se va a reunir en la semana? ¿Qué va a hacer el otro fin de semana? ¿Quiénes van a reunirse con ustedes esta semana? ¿Por trabajo? Sí, es por trabajo, pero hable del Señor también. Hay tantas cosas que el Señor quiere que hagamos. Dios está confiando en usted y en mí para que prediquemos la palabra. Si Él, en el momento que Dios sepa que usted ya no le va a obedecer, usted va a ir a la presencia del Señor porque ya terminó su trabajo aquí en la tierra, si es que hizo alguno. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, hoy en el nombre bendito de Jesús, estamos, Señor, con la certeza y la confianza en nuestro corazón de que tú, Señor, estás dándonos y estás llevándonos a ese nuevo tiempo, Señor. Dios Todopoderoso, hoy, a través de esa vocación, Señor, en la que cada uno de nosotros sirve, ayúdanos, Padre, hoy a despojarnos de toda excusa, de todo argumento vano delante de tu presencia, Señor. Para el hombre los argumentos pueden ser válidos, Padre, pero para ti son argumentos vanos, Señor, porque solo queremos justificar el no servirte. Levanta, Señor, en esta iglesia hombres y mujeres de trabajo. Levanta hombres y mujeres que sean misioneros, Señor, que no implica necesariamente tener destrezas evangelísticas, sino simplemente, Padre eterno, usar los dones que tú les has dado, usar los dones del Espíritu, Señor. Unos pueden tener, Señor, Padre, ese don de oración. El otro puede tener el don de hospitalidad, el don del cuidado pastoral, el del servicio, el de la diaconía, el de ayuda en la iglesia, las visitas a familias, la consejería, Señor. Padre, ese es el fluir de tu Espíritu Santo, Señor. El fluir de tu Espíritu Santo no tiene que ver nada más, Señor, con gritos, con aplausos. Señor, tiene que ver con todo esto. El cuidado, la visita hospitalaria, la visita a los presos, el don de oración e intercesión, las visitas a familias que están en problemas, Señor, la consejería, Padre. Oh, Padre, recordamos que el mundo y los creadores de la opinión pública no tienen idea de lo que es importante al final, Señor. Padre, cuando recordamos lo que pasó en la hora 11, nadie estaba esperando que sucediera. Nadie esperaba que los llamaran a trabajar. Nadie esperaba, Señor. Y si estamos en la hora 11, Señor, tu palabra nos enseña que saliendo cerca de la hora 11,
Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: Señor, id también vosotros a la viña. Señor, a los indolentes, a los indiferentes, a los inconsecuentes, Señor, que no están pensando en ese llamado. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que hables a aquellos que en algún momento están diciendo: al fin y al cabo yo no he sido llamado. Dios le dice hoy: Padre, la voz tuya ha salido hoy a través de tu palabra, Señor, diciendo: y también vosotros a la viña. Y hoy, Padre, juntamente con esta congregación, hablamos hacia tu corazón, Señor. Enséñanos a considerar, Señor, que cada uno de nosotros, los seres humanos, responderemos un día ante ti por lo que hemos hecho aquí, en esta tierra, y por lo que hemos dejado de hacer. Enséñanos a recordar que nos has dotado y encargado a cada uno, Señor, de hacer la paz, de practicar el amor, de sembrar la alegría y el gozo y despertar la esperanza. Ayúdanos a llevarlo a cabo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Porque cuando llegue el día de pago, sabremos lo que realmente es importante. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para esta iglesia, a esta congregación y a todos los que escuchan y a todos los que van a ver este video y van a escuchar esta prédica, Señor. Espíritu Santo, incomódalos en esa comodidad, en esa complacencia. Incomódalos, Espíritu Santo. Y que el fuego de tu presencia venga a cada corazón, Señor. Y ya no estemos más sentados esperando que las cosas sucedan, sino vayamos nosotros, Señor, y llevemos la palabra de vida, la palabra de esperanza, para que, como dice tu palabra, Señor, sanemos a los enfermos, limpiemos a los leprosos, echemos fuera a los demonios y aún, si es necesario, resucitar muertos, Señor. Te pido especialmente por esta congregación, Señor, no dejes a ninguno quieto. No permitas, Espíritu Santo, te lo ruego como ministro tuyo, no permitas que nadie, Señor, de esta congregación se acomode. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien damos toda la gloria y a quien un día veremos cara a cara, tal y como Él es. Gracias, 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 Señor. Amén, amén y amén.